Bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar entonces con la primera clase o los primeros elementos de la primera clase que van a quedar guardados aquí en el repositorio del Classroom. Lo primero que vamos a comenzar a trabajar es todo eso que dijimos que era la lógica del 3D. La lógica del 3D, que son todo lo que podemos aplicar en los diferentes software de representación 3D. Esa lógica del 3D la vamos a trabajar mucho teniendo en cuenta los diferentes programas de representación 3D que existen. En este caso, de la familia de Autodesk están 3D Studio Max, Maya y AutoCAD, y de la familia, bueno, hay otras como Rhinoceros, como SolidWorks, como Archicad, como TrueSpace, como Cinema 4D, como Blender, que es software libre, y en el que ustedes dieron o van a dar una vuelta que se llama Google SketchUp. ¿Qué quiero decir cuando hablo de la lógica de 3D? Son todas esas cosas que son lógicas de trabajar en cualquier software de representación 3D. Cualquiera de estos que estaba mostrando ahora es lo que debería trabajar uno o deberían tener estos elementos de la lógica. El primero de ellos, las vistas. Todo software de representación 3D trabaja por vistas. Acuérdense cuando estaban en taller 2, donde los ponían a dibujar sólidos. Las vistas comenzaban inicialmente con esa vista superior, lateral o frontal, ¿ya? Donde ustedes hacían los objetos y ahí los objetos eran totalmente planos. Cuando digo planos es que se hacían un cubo, ese cubo desde el frente se veía solo como un cuadrado, desde superior se veía como un cuadrado y desde lateral se veía como un cuadrado. La única forma donde tenía tridimensionalidad es en la vista en perspectiva. Entonces, repito, primer elemento de la lógica de 3D de los software de representación 3D son las vistas. Todos los software de representación 3D tienen vistas. Mínimo, superior, lateral, frontal, perspectiva. Para el caso de 3D Max, tiene superior inferior, derecha izquierda, frontal posterior, perspectiva, ortográfica, cámara. Bueno, tiene varios tipos de vistas, pero estamos hablando de la lógica inicialmente de todos los software de representación. Ya saben, mínimo 4 vistas. Superior, lateral y frontal, que son planas, y la de perspectiva. ¿Qué más tienen todos los programas de representación 3D? Tienen ejes. Los ejes son X, Y y Z. X generalmente es lo que conocemos de izquierda a derecha. Izquierda a derecha vamos a hablar entonces de ancho de los objetos, por así decirlo. Y es lo que se conoce hacia el fondo, o sea, la profundidad de los objetos. Y Z, en este caso, es lo que sería la altura. Para el caso de 3D Max, X es rojo, Y es verde y Z es azul. Los ejes tienen mucho que ver con las coordenadas geográficas, de las cuales vamos a hablar un poquitico ahora de ellas, coordenadas geográficas o coordenadas aritméticas o coordenadas numéricas, como las queramos llamar. ¿Listo? Bueno, tercer elemento de la lógica del 3D, las acciones básicas. Todo software de representación 3D tiene unas acciones básicas, las cuales son mover, rotar y escalar. Así como en Illustrator ustedes pueden mover un objeto, rotarlo o escalarlo, así se puede también en los software de representación 3D. Hagamos una unión de todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo me paro en una vista superior, lateral o frontal, ahí cojo un objeto, miro en qué eje lo debo mover, en qué eje lo debo rotar o en qué eje lo debo escalar, X, Y o Z, y comienzo a hacer todas las aplicaciones de eso. Es una unión de todo lo que tiene la lógica del 3D en los diferentes programas. Cuarto elemento de la lógica son los subobjetos. Recordemos que todos los objetos geométricamente están construidos desde un objeto mínimo, que es los vértices, hasta la unión de dos vértices que son las aristas o los bordes, como le dicen algunos. Luego siguen las caras, lados, facetas o polígonos, denominadas también. Y el último es el volumen. Entonces tenemos 4 subobjetos que me permiten en algún momento trabajar nuevos objetos o crear nuevos objetos a partir de los subobjetos mismos. Ahora voy a hacer unos ejemplitos con esos aquí en este software de representación que se llama PowerPoint. Increíble, pero aquí vamos a hacer algunas representaciones de esas. Y la última lógica de todo software de representación 3D son los modificadores. Los modificadores son aquel tipo de acciones avanzadas que se aplican a objetos o subobjetos. Es decir, ya no son las acciones básicas, ya no son mover, rotar, escalar. Ya este tipo de acciones lo que van a permitir es que yo pueda hacer otras acciones más avanzadas como tornado, como derretir, como doblar, como arrugar, como enroscar, bueno, y cualquier otra cantidad de acciones
a objetos o subobjetos, es decir, a aristas, caras, vértices o al volumen completo. Todo esto lo van a practicar ustedes en el primer ejercicio que van a hacer en Google SketchUp, en el cual ya quedó entregado y en el cual es una cocina con formas muy básicas, sin necesidad de complicarse la vida, sin necesidad de ponerse a buscar luces, sin necesidad de ponerse a buscar texturizado, sino de la mejor manera posible. Voy a ir completando todo esto de lo que estaba hablando aquí. Entonces, comencemos a ver cosas. La primera, generalmente los ejes van de la siguiente manera. X, espérense que aquí pasa algo cuando hago así. X va de un lado, eso, X va de un lado al otro, más o menos en esta posición, ¿ya? Y va de atrás a adelante o de adelante a atrás, más o menos en esta posición. Y Z va de arriba a abajo, más o menos en esta posición. ¿Listo? Recuerden que esos son los ejes. Vamos a nombrarlos aquí. Este es X. Este es Y. Y este de arriba abajo es Z. ¿Listo? Recordemos que esos ejes lo que nos van a permitir es poder coger los objetos, moverlos, modificarlos, rotarlos, escalarlos, dependiendo el eje sobre el cual lo quiera ejecutar. ¿Listo? Miren cómo se forma entonces lo que hablábamos la semana pasada aquí, una especie de línea recta y un ángulo de 30 grados, que es lo que se llama una vista isométrica. ¿Ya? Voy a hacer otra claridad también. Recordemos que cuando estamos trabajando con objetos, esos objetos comienzan a tener valores negativos y positivos. Veamos un poco aquí antes de seguir avanzando. Sobre unas coordenadas, voy a hacer el eje X, pero el eje Y primero, y este otro que serían el eje X, ¿ya? Recordemos, esto es X, y este eje de aquí es Y, ¿sí? Vamos a trabajar sobre esos dos ejes, a ver cómo nos va. Entonces, recordemos que nos dijeron hace mucho tiempo en el colegio, en toda parte, que los valores de aquí son positivos. Recordemos que el primer valor es para X, ¿ya? Y el segundo valor es para Y, que los valores aquí son negativos positivos, que los valores aquí son negativo negativo, tanto para Y como para X, y que los valores aquí son positivo negativo. ¿Listo? Entonces, si tenemos en cuenta eso, hacia el lado de allá es positivo, hacia el lado de acá es negativo. En el caso de Y, hacia el lado de allá es positivo, hacia el lado de acá es negativo. Perdón, al contrario, hacia el lado de acá es positivo, hacia el lado es negativo. Y para el caso de Z, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Esas son como las opciones que nos permiten, perdón, y en el caso de Y es lo contrario, para allá es positivo y para acá es negativo. Entonces, si entendemos cómo funciona un software de representación 3D, el que sea, es como si yo estuviera parado en esta esquina y el frente del objeto es este. O sea, el frente tiende a ser X. ¿Ya? Para algunos software como Maya o Cinema 4D, la profundidad es Z y la altura es Y, pero pues en definitiva X siempre sigue siendo como el frente de los objetos, el ancho de los objetos, por así decirlo. Veamos cómo se puede construir entonces un objeto aquí. Entonces yo voy a construir este objeto, yo voy a decir que este objeto, denme un segundo, que vuelve, lo que pasa es que suelto la línea, como si fuera un vector y esto, verdad que es de arrastrar. Entonces hago mi linecita por aquí, así. Luego hago otra línea por aquí, así. Hago otra línea más por aquí, así. La verdad, esto es muy de cálculo, si me queda descuadrada, pues me disculpan. Esto es algo que hago muy intuitivo. Y como se dice, y PowerPoint no es para esto, pero pues estoy intentando jugar un poco aquí a la perspectiva con las herramientas que me permite este software. ¿Ya? Entonces miremos cómo nos quedó aquí, por ejemplo, un cubo, una caja construida a partir de esos ejes que sirven de representación. Bajemos un poquitico aquí para que nos quede algo más, ¿cómo se dice? Más orgánico con lo que estamos trabajando ahí. Esa sería como la representación de un cubo a partir de ese tipo de elementos. Recordemos lo que decíamos ahora, cuando yo de pronto voy a hacer un objeto y de pronto puedo modificar a partir de los subobjetos, como si yo quisiese trabajar como estirar un objeto o como agrandarlo a partir de los subobjetos.
vamos a suponer que yo voy a coger esta lista y la voy a correr hacia adelante. Bueno, la de aquí abajo. Yo sé que se va a correr toda esta Y, pero no importa. Entonces lo que yo haría sería, listo, si yo cojo y muevo esta Y sobre el eje X y la corro hacia adelante, se supone que estas dos aristas, perdón, que estos dos vértices, este se debería correr hacia acá y este vértice se debería correr hacia acá para hacerme o para transformarme ese objeto que antes era una caja en, no sé, como un taquito, como para sostener un carro. Miren que esa es la modificación, las acciones que yo puedo aplicar también a subobjetos, y aquí estamos como cerrando toda la información de la lógica de 3D. Entonces, repito, y voy a hacer un último barrido rápido. Todo software de 3D, de la lista que está arriba, debe tener vistas, generalmente son superior, lateral, frontal y perspectiva, debe tener ejes X, Y y Z, debe aplicar unas acciones básicas que son mover, rotar y escalar, debe tener subobjetos, vértices, aristas, caras y volúmenes, y se le pueden aplicar modificadores avanzados o modificadores que son acciones avanzadas. Esa es la primera parte, el primer contenido de este curso. Que estén muy bien y seguimos viendo contenidos cortos.